Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Comenzamos esta sesión ordinaria de Pleno Corporativo y, en primer lugar, damos conocimiento y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del 21 de junio. Se aprueba, de acuerdo. En segundo lugar, designación del representante de la Corporación en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, adopción del acuerdo que proceda. Se ha informado de ello en la comisión que hemos celebrado previamente. Y como he comentado antes, un poco para que los asistentes también para informaros a vosotros, digamos que el componente, el representante que presentamos no es de la corporación municipal, sino que es a nivel provincial. Por tanto, la propuesta que el equipo de gobierno hace es del alcalde de Puebla de Don Rodrigo. Este chico se llama Venancio Rincón. Entonces, el acuerdo, el equipo de gobierno ha votado favorablemente y los dos equipos de la oposición han dado su abstención. Por tanto, es el que se elige por mayoría. Sí, es por comentar lo que se ha dictaminado en la comisión. El equipo de gobierno vota favorablemente. Y Pilar. De acuerdo. En tercer lugar, nombramiento de los representantes, ahora sí, de la corporación local en el consorcio de emergencia de Ciudad Real. Lo mismo, adopción del acuerdo que proceda en la comisión que se ha celebrado previamente. Hemos presentado la posibilidad de que sean los concejales José Antonio Valencia Camacho y Ramón Fernández Espinosa. Procedemos a la votación. El equipo de gobierno vota, como es lógico, favorablemente. De acuerdo. En el cuarto punto de este pleno ordinario damos respuesta a la solicitud de doña Raimunda Heredia Fraile para la concesión de la bonificación respecto al licio derivado de la licencia de obra subvencionada por la Consejería de Bienestar Social por ser declarada de emergencia social. Adopción del acuerdo que proceda. Se trata la obra que ha llevado a cabo esta señora, esta vecina, Raimunda Heredia Fraile, de una obra subvencionada por la Junta en un importe de 6.000 euros dentro del programa de emergencia social. Como viene siendo habitual y además como se recoge y se encuentra contemplado en la ordenanza, se bonifica el 95% del licio de la licencia de obra, es decir, del impuesto de construcción. El equipo de gobierno ejerce voto favorable. El quinto punto
es también la solicitud de bonificación del 95% del litio, pero en este caso se trata de una obra ejecutada por la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. En este caso, también esta bonificación se encuentra contemplada en la ordenanza correspondiente, acogiéndose en este caso a cuestiones de especial interés cultural para nuestro municipio. Igualmente, el equipo de gobierno adopta voto positivo, voto favorable. De la misma manera que comentamos antes, a todos los elementos del nivel cultural de Calzada también se me ha bonificado, me lo han pedido, como es normal, y este es el caso, con lo cual seguimos manteniendo nuestro voto favorable. Y desde Ciudadanos también votamos a favor de esta propuesta, puesto que por estas circunstancias culturales vamos a apoyarlo en cualquier tipo de caso. De la misma manera que comentamos antes, a todos los elementos del nivel cultural de Calzada también se le han bonificado, me lo han pedido, como es normal, y este es el caso, con lo cual seguimos manteniendo nuestro voto favorable. Y desde Ciudadanos también votamos a favor de esta propuesta, puesto que por estas circunstancias culturales vamos a apoyarlo en cualquier tipo de caso. Bien, en el sexto punto vamos a fijar las fiestas locales para el año 2020. Adoptaremos el acuerdo que proceda. Las fiestas locales que se proponen desde el equipo de gobierno, lo que ya se ha tratado también en comisión anterior, son el 31 de julio, coincidiendo con el festivo de la feria, y el 8 de septiembre, festivo por nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Nuestro voto, lógicamente, es favorable. De igual manera, pues como siempre ha dicho la patrona, siempre, bueno, por lo menos desde que nosotros siempre ha sido día festivo local. Este año, por ejemplo, ahora el tiempo porque ha sido Cristo y lógicamente el día feria de la feria, en este caso que se cierra, por lo cual me parece perfecto. Nuestro voto favorable. Nosotros igualmente voto favorable. Pasamos al séptimo punto, decretos de alcaldía. Habéis tenido acceso a los mismos, entonces, pues si tenéis alguna duda concreta de alguno de los decretos, pues intentaremos resolverosla. Comienza Partido Popular. No, nosotros más o menos lo que hemos visto de los decretos sin problema. El único problema que ha habido, creo que hemos estado hablando esta mañana, que visto los decretos había determinadas cuestiones que llevan consigo facturas y cuando hemos pedido, pues como hemos comentado antes, esas facturas se nos ha denegado, se ha pedido de opinión y han dicho que lo quedamos por escrito, con lo cual el decreto a la cabecera sí lo hemos visto, pero no lo que lleva consigo, ni a nivel expediente, ni a nivel tal, porque no se nos ha dado la opción. Entonces, lo pregunta, pues vamos a estar un poco cojos porque no se nos ha cedido a hablar el tema. Es lo que tengo que decir ahora mismo, no voy a decir lo que era conveniente, pero más o menos lo he entendido perfectamente, eso es lo único que quería haber visto más información. Nosotros desde Ciudadanos igualmente, bueno, se pidió el acceso y sí que se nos comentó que era una cantidad importante de decretos, los hemos examinado por encima y sí que tenemos el acceso, o se nos permitió el acceso a ellos. No hemos concretado ninguno en concreto porque no nos ha surgido tampoco ninguna duda, entonces por lo demás no nos ha podido en cuanto a los decretos ninguna pena. No obstante, yo aquí como secretario sí quiero aclarar una cosa. Aquí lo que se hace es dar cuenta de los decretos. Dar cuenta de los decretos es eso, no se somete ni al debate, ni votación, ni nada. El contenido o el expediente integrante de cada decreto tenéis derecho, previa solicitud, como dice la ley, entonces previa solicitud se solicita y se ve el expediente completo o lo que
tenéis derecho al acceso a él, pero es algo distinto a lo que aquí estamos tratando hoy. Hoy se da cuenta simplemente de los decretos, no de cada expediente de cada decreto. Pero eso sería una barbaridad. Entonces, aquí simplemente yo os hago saber que en el acta, como siempre, y en toda la veréis, que el alcalde o la alcaldesa da cuenta de los decretos y aquí no hay más historia. Luego ya, si algún grupo político quiere acceder a los expedientes concretos, pues dice el artículo 14, lo solicita por escrito, la alcaldesa tiene un plazo de 5 días para contestar, y en el caso de que en los 5 días no se conteste, pues se entiende estimada esa solicitud de acceso a la información. Y ese es el procedimiento. Entonces, aquí sí que luego no, en fin, que para que tengáis conocimiento de ello, yo en el acta voy a poner que la alcaldesa hará cuenta de los decretos según la relación que se va a facilitar. Y ya está. Entonces, queda aclarado y ya para los siguientes que será así. Gracias por la aclaración. En respuesta a lo que comenta don Félix Acevedo, de acuerdo con la ley del reglamento de entidades locales, con el ROC, en el artículo 14, dice bien claro que se debe solicitar por escrito la petición de cualquier tipo de antecedente, dato, información. No se ha denegado en ningún caso el acceso a ningún tipo de información, simplemente se ha pedido que se solicite por escrito, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto, informes de alcaldía. En lo que se refiere a los informes de alcaldía, pues solamente quiero comentaros pues, un poco en lo que llevamos trabajando este verano, además de todos los eventos múltiples de la época veraniega, en lo que se refiere al plan de caminos. En la ejecución del plan de caminos, la ejecución del plan de caminos comenzó con el carreterín de Mirones y la empresa adjudicataria por parte de Diputación y de la Junta, Extraxa, detectó en este carreterín, como digo, una necesaria mejora para que el resultado del firme del terreno fuese el adecuado. Entonces se pusieron en contacto con nosotros y nos propusieron esa mejora que suponía una plusvalía de 6.000 euros. Por tanto, lo que se hizo fue analizar el estado de los otros 3 caminos, los caminos que estaban aprobados para este plan, como bien sabe don Félix Acevedo como exalcalde, eran el camino de Mirones, el carreterín de Mirones, el camino de Tejerano, el camino del Reajo y el camino ancho. Hicimos un análisis exhaustivo de los 4 caminos y observamos que el camino del Reajo pues contaba con una situación bastante mejor que los otros 3 porque recientemente pues, ha sido reparado. Por ese motivo, el dinero destinado al camino del Reajo se ha repartido, 6.000 euros han cubierto la plusvalía del carreterín de Mirones y el resto ha ido al camino de Tejerano. ¿Por qué? Porque el camino de Tejerano tenía presupuestado solamente el arreglo de 400 metros, arreglo absolutamente insuficiente. Consideramos que fue absolutamente erróneo esta decisión y que en lugar de 400 metros pues es necesario prácticamente entre 1,5 km y 2 kilómetros. Por tanto, el resto del importe, que son otros 11.000 euros, se han destinado a prolongar y mejorar los arreglos del camino de Tejerano. Y por tanto, pues el Reajo, que está bastante bien, se contemplará en próximos planes. Y bueno, poco más que deciros así a nivel un poco general. Habréis visto también que ha habido a lo largo del verano dos ofertas de empleo para cubrir necesidades diversas municipales, también en Huertezuelas, porque en Huertezuelas sobre todo apremiaba la construcción de nichos en el cementerio, porque bueno, no quedaba ninguno. Quedaban algunos que están vacíos pero vendidos
si bueno, pues había algún fallecimiento un poco sorpresivo o alguien que necesitaba un nicho, pues no había ninguno. Por tanto, pues con carácter un poco de urgencia, se ha sacado una oferta de trabajo y están trabajando un oficial y dos peones de albañilería. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a las cuestiones de urgencia, que no hay ninguna. Y en el punto 10º pasamos a ruegos y preguntas. Antes de comenzar quería comentaros que, de acuerdo de nuevo con el ROF, con el reglamento y con su artículo 97.7, el equipo de gobierno ha decidido que las preguntas que se hagan oralmente en las sesiones plenarias serán contestadas en la sesión siguiente, que es lo que recomienda, como digo, el ROF, a no ser, y también de acuerdo con lo contemplado en el último párrafo de este punto, que sean presentadas por escrito al menos con 24 horas de antelación. ¿De acuerdo? Por lo demás, las preguntas serán respondidas y, por supuesto, pues habrá 1 o 2 turnos de alegaciones. ¿De acuerdo? Bien, podéis comenzar. ¿Comienza el Partido Popular o comienza Pilar? Bien, comienza Ciudadanos. Vale, muchas gracias. Comienzo por los ruegos. Entiendo que es más sencillo comenzar con los ruegos, continuar con las preguntas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en primer lugar, en cuanto a la documentación de las comisiones y los plenos, sí que es cierto que en la convocatoria del pleno nos dice que se queda a disposición de todos los grupos municipales la documentación para examinarla y demás. Creo que, bueno, en este caso, porque ha coincidido la comisión con pleno y no ha habido ningún problema. Hemos cogido, hemos accedido a la documentación, hemos hecho copia y sin problema. El tema es que si en una convocatoria de una comisión no se nos facilita la propuesta de alcaldía, ¿cómo la examinamos? Y bueno, en este caso, porque estamos en el pueblo, nos acercamos un momento, pero si nos pilla por X o por B fuera del pueblo, creo que no sería, además, si pedimos o solicitamos que se nos mande un email igual que se nos trasladan las actas de las comisiones o las actas de los plenos por email, que se nos pasaran las propuestas de alcaldía por correo electrónico. Simplemente por eso, porque para ir a una comisión tenemos que ir previamente informados y si no tenemos acceso a ello o por X motivo no nos podemos acercar al ayuntamiento físicamente, nos quedamos sin esa información para poder votarlo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, dado que este domingo ha sido la celebración del Día de la Bici, pues vamos a pedir del Grupo Ciudadanos que rogamos pues, que en cuanto al control del tráfico, que se cortaran todas las carreteras, porque precisamente nosotros durante el recorrido íbamos, sí que es cierto, en la cola de la carrera y accedieron 3 coches y de forma a una velocidad precisamente no muy lenta a la carrera. Íbamos con las niñas, íbamos con pies pequeños, no solamente nosotros, pero ¿por qué? Porque esa carretera, la carretera de Mudela, ese tramo de Mudela, no estaba cortada. Tampoco estaba la de Mirones, o la de José Márquez. Ahí sí que había un coche que estaba paralizado, que hizo a modo de tapón, de manera que la circulación no continuaba. Y bueno, por lo demás, también, aparte de esto, de este control del tráfico, la flexibilidad horaria. Entiendo que está muy bien que se inicie todos los eventos con una puntualidad inglesa, es estupendo, pero sí que es cierto que también en el Día de la Bici a las 7 estaba ya en marcha la cabeza de la carrera y estábamos todavía, nos estaban repartiendo las bolsas. Creo que porque haya un poquito de flexibilidad con 5 o 10 minutos que se termine de repartir todas las bolsas y nos organicemos y salgamos por una vez, no habría ningún problema. Empezamos hoy 10. Se empezó hoy 10. Bueno, en mi reloj era las 7 y 3 minutos y estaba aquí, pero no sé. Bueno, la cuestión es que se seguían repartiendo bolsas y la carrera estaba continuando. Nosotros con chicas pequeñas, los pequeños que... Por eso, corriendo, que se va la carrera, que luego al final quedamos las últimas. Pero bueno, igualmente, ahí lo comento con sugerencia. Sigo en cuanto a la celebración del Festival de Artes Escénicas, que se nos comentó que se trasladaba para octubre, por diversos motivos.
Lo que sí queríamos solicitar es que, como sabemos que el Día de la Biblioteca también se celebra en octubre, en una semana, que no se solapen las actividades de un festival con los de la biblioteca, puesto que hay un montón de actividades y que es un trabajazo de muchos años por parte de la biblioteca y que creo que no se debería solapar. Más huevos en cuanto a la limpieza de las pedanías. Nosotros Ciudadanos hizo ya una publicación sobre este tema y lo único que decimos es que las pedanías existen más allá de las fiestas, que porque pasen los servicios de limpieza de vez en cuando pues no estaría nada mal, porque sí que se nota la falta de esos servicios el resto del año que no son fiestas. Bueno, y comienzo con las preguntas. Las preguntas, si se van a formular, yo las tengo por escrito, las puedo pasar igualmente a Manuel, no hay ningún problema. Lo agradezco. Vale, yo sí las transcribo. Vale, yo lo comento aquí y te las paso después. Vale, como os ha comentado de los caminos, sí que ya Gemma nos ha dado cuenta de esos arreglos, esa carencia de arreglo total del camino del Tejerano, que solamente estaba estipulado en 400 metros. Efectivamente lo íbamos a solicitar y a pedir por qué no se iba a arreglar el camino entero. En el caso del carreterín de Lirones pasa exactamente lo mismo. Nos comentan que el arreglo llega únicamente hasta el pueblo. Más allá del pueblo no hay arreglo. Entonces, ¿por qué no se continúa? Porque una vez que cruzas el Cerro del Lirón hay zonas completamente intransitables. Entonces, si el pueblo solamente existe hasta que llega hasta ese punto, no sé, los motivos tendrá, pero nos gustaría saberlos por qué no se va a continuar. Igualmente, como también ha tratado Gemma, el arreglo del camino muerto, yo creía que el camino ancho y el camino muerto sí estaban dentro del anterior plan y que ya se había arreglado. El camino ancho sí que es el que está arreglado. No era pilar dentro de ningún plan. El camino ancho estaba ya arreglado, se está volviendo a arreglar en 8 meses, 2 veces seguidas. El camino muerto estaba arreglado, especialmente estaba dentro del plan, y no estaba dentro de ningún plan anterior, simplemente se arreglaron con las máquinas de la mancomunidad, sin entrar en ningún plan. Se decidió arreglar estos 2 caminos porque, a sabiendas de que la Junta de Diputación no daban el ok de la ejecución de este plan, eran de absoluta urgencia porque estaban intransitables esos caminos. Y lógicamente lo que hay que hacer era cambiar ese dinero a otro tal. Por ejemplo, el camino de Tejerano está presupuestado completamente, son otros 70.000 euros para el arreglo continuado con otros 10.000. No sé lo que se vaya a hacer, que una de las preguntas que voy a hacer, no sé lo que se va a hacer en el camino. Y en Lirones, efectivamente, estaba solamente hasta la puerta, porque lo ideal hubiera sido terminar Lirones Hungría, pero parece que no está de acuerdo con el otro pueblo vecino, con Guiso del Marqués, porque lógicamente no íbamos a arreglar nosotros tenemos otros 2 kilómetros más, pero no es dejarlo cortado. Lo suyo es que ese plan se hubiera unido, ¿no?, en los 2 municipios para llegar a Hungría, por ejemplo, y haber salido. Cada pueblo que se ha arreglado, no entiendo hasta el suyo, no a partir de, sino hasta acceder al municipio y salir, claro, que ya no es poco, pero lo ideal sería que efectivamente se hubiera juntado, ¿no? Y el tema que no estaba en otro plan, en ese momento eran 120.000 euros y había que llegar a la Junta, presupuestaron los que peores estaban del pueblo, aunque esos pues ya se habían arreglado, porque evidentemente si hubieran sido buscando la ley. Bueno, pues a colación del tema de los caminos, sí que queríamos preguntar si se tiene pensado continuar o acabar ese inventario de caminos que ya había, porque creemos que es completamente necesario que exista esa guía de caminos. El inventario de caminos, vale, anotamos. Lo que ocurre con el tema del carreterín de Lirones, nosotros según entramos nos planteamos pues, lo mismo que comentas tú, por qué se arregla solo hasta el pueblo de Lirones y no a continuación hasta nuestro límite municipal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el presupuesto al ser un carreterín, no un camino, se va totalmente. Nosotros fuimos a verlo, hay zonas donde además el asfalto está hasta comido, lo habréis visto por el ganado, entonces el presupuesto se va totalmente. En cuanto se pueda se planteará en próximos planes. Sí, por favor. Vale, en cuanto a la convocatoria pública también que nos has comentado para oficial y las opciones para Huertenzuelas, bueno, pues simplemente preguntar si se ha hecho cargo a algún plan de empleo específico, en caso negativo, qué partida presupuestaria hay para ello,
y sobre todo en el caso que se necesite transporte de las personas que se desplacen, cómo se va a solventar ese desplazamiento. ¿De acuerdo? En cuanto a matadero y punto limpio, queríamos también englobar un poco aquí este tema del personal que desempeñan estos puestos de trabajo y también preguntar por qué tipo de plan se ha accedido a estos puestos de trabajo, si estas personas que están desempeñando el cargo han realizado un curso de prevención de riesgos laborales previo a la incorporación. Igualmente, si se requiere algún tipo de precaución específica para el desempeño de estos puestos de trabajo y, en caso afirmativo, si hay unos recursos preventivos específicos o el tipo de EPI que utilizan cada uno de estos puestos de trabajo. Y venimos a decir, pues, a colación de que una vez personas ahí en el punto limpio, la persona que estaba concretamente manipulando cristales y aceites y demás, pues no tenía la indumentaria necesaria. Entonces, a lo mejor queremos saber si esa persona es que directamente no se le ha proporcionado, si es que no está formada, en fin, saber un poco qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la cuenta general, por otros años, por esta fecha ya está aprobada, saber simplemente preguntar cómo va su elaboración y si está prevista su aprobación próximamente. El tema de las huertas, bueno, ya lo hemos comentado por el tema de la limpieza y demás, que como ruego, pero sí que queríamos preguntar, a sabiendas de la reunión que tuvimos con el alcalde pedáneo y contigo personalmente, con uno de los miembros de mi equipo, si se van a tomar algún tipo de medidas respecto a los problemas que planteamos. Vale, y ya seguidamente, para acabar, el tema del silo, que comentaste que efectivamente, a razón de que se va a rehabilitar por el motivo del Festival de Artes Escénicas, que ya ha tenido una buena limpieza, si se va a seguir con ese proyecto que había del Museo Almodóvar. Luego también sabemos que habéis tenido distintas conversaciones con Pedro Almodóvar, si va a tener algún tipo de interés o iniciativa o aportación con este proyecto y también con qué fondos cuenta todo este proyecto, ¿vale? Así que por mi parte creo que nada más. Muy bien, gracias. Anotamos los ruegos y los tendremos en cuenta tanto en próximas ediciones del Día de la Bici como, por supuesto, de cara al Festival de Artes Escénicas, que ya se ha tenido en cuenta la programación conjunta con la biblioteca, ¿vale? Y respecto a las pedanías, pues evidentemente no solamente mejorar la limpieza, sino incluso empezar a incluir temas de reciclado y demás en las pedanías, sobre todo en Huertezuelas, donde, por lo menos empezar por Huertezuelas, donde todavía tenemos más habitantes y bueno, pues hay un déficit importante y lo tenemos en mente. Anotamos las preguntas y daremos respuesta lo más completa y correctamente posible en el próximo pleno, ¿de acuerdo? Félix, Martín. Sí, gracias, presidenta. Yo primero, para comenzar, está muy bien todo el tema de la transparencia. Me parece perfecto que hoy se pueda admitir y se pueda ver los ciudadanos este pleno en directo, que no como tiene medio, como dijimos, incluso se puede ver en una página web para que tengan acceso a verlo. Me parece perfecto, no tengo ningún problema, pero sí tengo que decir que me ha sorprendido y me parece un fraude al ciudadano total tirar del artículo 97.7 del ROC para no contestar las preguntas en directo. Es la primera vez que un alcalde que tenga yo conocimiento, al menos desde yo, que no contesta a las preguntas y a los ruegos de cualquier grupo político y se atiende a los ciudadanos. Sencillamente, porque es un fraude, porque ahora mismo preguntas, en las que explica que yo algunas las tengo también apuntadas y algunas de las que yo pensaba, por ejemplo, ¿por qué el cementerio tiene un horario tal y cual? No tiene sentido ninguno que dentro de 2 meses, cuando nos estemos comiendo el turrón, se respondan. Me parece un poco reírse un poco de los ciudadanos. Sencillamente, creo que no hay ninguna pregunta de la que Pilar o ruego de lo que Pilar haya hecho y de lo que yo vaya a hacer, que no hay ninguno del cual no se deba tener conocimiento. Cuando un alcalde y los concejales están
completamente, como supone que es el entiendo que es así. Cualquier pregunta que yo pueda hacer debe estar en perfecta disposición, cualquiera de responderla, no tiene sentido. Esto es como ir de pincho y de los garbanzos luego en la Navidad, o cuando vayamos a comer el turno de Navidad, porque no lo tenemos con Semana Santa. Porque ahora mismo una pregunta acerca de escuelas deportivas, acerca del campus de fútbol, o cualquier tema que ya se hizo hace 2 meses, hace 12 meses y medio, vamos a tener contestación a los 4 meses, que no está mal. Cuando la gente prácticamente ni fu ni fa y le va a dar un poco de respuesta. Me parece absurdo, y los artículos lo permite la ley, como bien estoy diciendo, y bueno, si vamos a ir todos de ley, pues me parece un claro. No lo permite, lo aconseja. Vale, pues yo estoy dando mi opinión, lo aconseja, aunque se aconsejaba, siempre ha habido capacidad. Yo nunca he dejado una pregunta sin contestar, nunca en la vida de contestar aquí, aunque llevara muy poquito tiempo, aunque llevara mucho, porque creo que tenía que tener la capacidad y la solvencia suficiente para contestar al ciudadano. Es mi opinión, mi humilde opinión, y por eso creo que es un fraude al ciudadano que se esté diciendo y que ahora mismo pues, se vayan a decir. Que luego se vayan a contestar, yo no dudo de que se vayan a contestar como debe de ser. Mi opinión es que lo correcto y lo más cercano es aquí, incluso en Diputación, que son los plenos a un mes, o en los pueblos grandes, casi nadie tira de este artículo 97, porque es una, es faltar al respeto al ciudadano importante, que no se pueda llevar una respuesta de ciertas cosas aquí. Es mi opinión y creo que sería la de cualquier persona que preguntáramos ahí. Y no creo que hay que tener ningún miedo a contestar a las preguntas in situ, ni miedo a equivocarse, porque cuando se dice la verdad tampoco tiene uno por qué equivocarse. Dicho esto, pues pasaré a dictar varios ruegos y varias preguntas que, visto la forma en la que es, algunas me las voy incluso a ahorrar, porque la contestación va a ser, sería absurda, como os digo, dentro de 2 meses. Si no me parece de recibo. Hay varios ruegos o preguntas que son parecidos a los de Pilar, con lo cual no voy a entrar ahí. Simplemente añadir, en cuanto a preguntas, como ha dicho, os ruego que se tenga en cuenta la semana de la biblioteca, de la lectura, que es el mes de octubre. También decir que la primera semana del mes de octubre son los Sabores Quijote, que ya están programados y que son esas fechas, 19 de enero, febrero o algo así, cuando ya se consigue también ese reto para el municipio de La Sala, que aparte de la semana de la biblioteca, pues quedaría el mes de octubre bastante limitado. Y mi pregunta era, o es, ¿qué va a ser del Festival de las Artes? Me da un poco pena primero cambiarlo y pasar el mes de octubre, porque agosto y tal, no me convence mucho el comunicado del ayuntamiento, y me da un poco de pena, y espero que ese Festival de las Artes sea el número 13 y sea como debe de ser. Siempre estaremos de acuerdo que siga siendo su fecha, que no ha sido, aunque efectivamente el primer año fue en el mes de octubre, porque prácticamente hasta ahí no había tiempo material, porque era imposible de hacerlo. No porque fuera la fecha más idónea, era la menos lesiva en ese momento, pero sigo pensando, yo no sé lo que pensarán, no tampoco hablaba con otros técnicos, de que es la mejor fecha es el mes de agosto y es donde debería hacerse. Pero bueno, fuera de eso quiero saber qué es lo que va a ser, porque se nos acontece, porque ya a la fecha que se nos acontece prácticamente debería de estar iniciado. Muchas preguntas no tienen prácticamente sentido. Por otro lado, sin entrar en monólogo, simplemente a título comentarlo, yo tampoco hoy, nuestro grupo tampoco queríamos hacer preguntas de calado de gobierno, queríamos dar un tiempo prudencial, mínimo, ¿no? Los 100, 130 días, me da igual, o para que el equipo de gobierno se acople, para que realmente, cuando se vayan a tomar medidas de gobierno, como se llama, pues que ya hubiera un asentamiento. Tampoco es nuestra intención hoy hacer sinceramente ninguna batería de preguntas fuera de orden, porque tampoco se han tomado todavía medidas, ¿no?, de gobierno donde podamos discutir o pleitear o demás, con lo cual, aunque sí ruego que la petición que ahora os diré, que si ellos se tienen en cuenta, pues os diré que el Grupo Popular hoy, prefiero que se estimaran, ha hecho 5 escritos, uno de ellos ha sido precisamente solicitar a la señora alcaldesa poder ver y ser visualizadas la copia de las facturas desde el inicio de la legislatura que han sido aprobadas junto al gobierno hasta la fecha, y también hacer el archivo a cualquier otro tipo de historia que haya en junta de gobierno para acceder a los expedientes, como bien dice el secretario, ¿no?, en su concluso, como debe ser, como en esta petición quiero, y lo hago también aquí personalmente, para que, bueno, para poder llevar las tareas de control. Entiendo cuando Pilar ha dicho que la documentación es que no ha ido a ver ninguna factura, no entiendo que ha pedido ningún tema.
tengo un millón de problemas, no en el decreto. Yo digo cuando quiero ver qué significa ese decreto, ¿vale? No me refería que yo tampoco tengo problema para acceder a los decretos ni a la documentación que tenía el secretario de Cádiz, ¿vale? Lo que pido es poder acceder a las facturas que llevan esos decretos y a los contratos que hayan tenido, ¿no? Esos decretos también a su vez, que lógicamente son parte de una posible pregunta, consulta o etc. del Pleno. Por eso he hecho ese escrito a petición de la señora alcaldesa, lo que me ha dicho el interventor. Y también hemos hecho unas peticiones que creo que dentro de tal, pero ya es el momento de hacerlas. No voy a leer todo el escrito, pero sí a grandes rasgos. Primero, que se trabaje en la ordenanza, que estaremos ahí para trabajar en la ordenanza de la piscina municipal con el fin de evitar los posibles problemas o historias que ha habido en este año, para que se puedan aplicar de forma, y lo que se entenderá así, legal o que existan en la ordenanza todas las partes que a día de hoy los beneficios de los ciudadanos, en cuanto a tarjeta joven, familia numerosa, etc. Evidentemente no vienen ciertas cosas y tienen que venir, estamos por la labor de tal y estaremos siempre en cuanto que para los ciudadanos que se empiece a trabajar si es necesario, cuando se cree la comisión, lógicamente estamos dispuestos y estaremos ahí para que el ciudadano se ahorre o se disfrute de nuestras instalaciones como siempre ha sido, hayan venido a la ordenanza, ¿no? Bueno, es un poco, pues si es vuestra opción, que se haga. También hemos hecho una petición al equipo de gobierno que a la mayor brevedad posible se adjudique el plan de camino, una vez que se ha iniciado el plan de camino que hemos estado refiriendo, que se adjudique el plan de caminos con el valor de plan de obra municipales de Diputación de 42.000 euros aproximadamente, que ya quedó presupuestado, por el camino que se haga a la mayor brevedad por una sencilla razón. Primero, que son caminos que son necesarios, y segundo, si se mete el tiempo en agua, pues no podemos ir. Cuanto antes se haga, será bien para todos. Simplemente la instancia es instaro a que a la mayor brevedad se haga. Y si yo, me tomo de libre disposición, si necesitáis cualquier consejo que yo pueda ayudar, evidentemente siempre estaré en pro de colaborar. Otra petición más que os hacemos es que también a la mayor brevedad posible, porque esto también es sacar un pliego, me acuerdo que me ha tomado ocupado, pero es un pliego que se le ordene, que son muy similares, lo he recordado, para que la plantilla de la policía, que está muy mermada, esas 2 plazas de policía que están presupuestadas, a la mayor brevedad posible se saquen esas 2 plazas de policía, porque son más potentes, ahora mismo hay 4 policías, una baja 1, entonces sabemos que es muy corta, por eso se presupuestaron, una vez que había las 2 jubilaciones consecutivas, para sacarlas a la vez, de la mayor brevedad posible, pues se tengan en cuenta y se saquen, porque será beneficio para todos los ciudadanos y de la cantidad de actividades que tenemos y problemas urbanísticos que todos sabemos. Y también al mismo hilo, pues solicitar también al equipo de gobierno, todo esto son como ruegos, es una instancias, solicitar al equipo de gobierno la finalización o seguir con la propuesta de instalar el resto de cámaras de seguridad. Usted sabe que se aprobó con la Junta de Seguridad, está aprobada. Pedí una fase muy ambiciosa para hacerla en 2 años, porque al final no daba tiempo económicamente y por el tipo de contrato tampoco, pues para que se haga la mayor brevedad posible. Sé que son de muy buena utilidad para la policía, sé que varias hermandades están solicitando que su recinto por miedo a, y bueno, simplemente añadiendo las entradas de la carretera, que creo que me suena, y no sé si me recordar, que creo que eran las que se autorizaron, que están autorizadas por la Junta de Seguridad del Gobierno de Castilla-La Mancha, antes de que se pase esos plazos, que por favor se hagan. Si así lo estimáis, se dejó abierta la partida presupuestaria, que creo que será suficiente, pero sí que se haga, porque tampoco se sabía exactamente cuál iba a ser la cantidad. Pero creo que es una herramienta a la vez de la policía más que buena, más que prudente, para que tenga la policía oye, pues tenemos que seamos un pueblo pues, lo más vigilado o lo menos problemático posible, ¿no? Al final es muy disuasorio saber que hay cámaras en todos lados, y creo que es muy positivo. Pues instaro también, una vez que tanto se aprueba también, que no lo demoréis, porque será beneficio también para todo el municipio. Como ruego también, por decirlo simplemente, y no quiero entrar en esos monólogos, sabéis que todos los plenos teníamos monólogos de luces, pues simplemente deciros que el tema de monólogos de luces sigue exactamente igual que cuando estábamos nosotros, para que veáis que no es tan sencillo, que sigue habiendo, no voy a enumerarlo en esta ocasión, el montón de bombillas fundidas que hay, porque las hay por todos lados. No voy a entrar en detalle porque sé cómo funcionan las empresas, sé cuáles son los problemas, sé dónde está la bombilla fundida, y sigue habiendo zonas que incluso le va una fase, particularmente la zona de la calle de mi madre, pues tenemos Beato Jorge, Constitución y tal, aparte que lleva un reloj totalmente distinto que es programable,
ha estado a oscuras en estos últimos días bastante tiempo, e incluso con una sola fase, pero días completos, porque hay un problema con ese cuadro que queda frente de curro, porque si no lo tenéis controlado, ¿vale? Que le diceis también a la empresa, es decir, que no quiero ir a hacer monólogo ahora mismo todavía de luz, como os decía, pero simplemente darle al carro de que el tema de las luces pues sigue estando ahí, que no es un problema de que entra uno con la varita mágica y lo arregla, por suerte o desgracia. El tema del cementerio de los barraquios era simplemente pues igual también haber preguntado que si no había posibilidad de que el cementerio desde no 12 pero 11 años y medio ha estado abierto todos los días los 365 días del año, y no había ninguna opción de que solamente esté abierto por la mañana y 2 días por la tarde, y más y menos cuando es en el mes de agosto, que es un mes súper transitado hasta justo el final del Salvador del Mundo, cuando es un mes en el que el pueblo hay miles de personas más de lo normal, y tampoco tienen todo el mundo acceso a ir al cementerio en unos horarios o en otros, y de eso se trataba siempre, de facilitar cualquier día de la semana, mañana o tarde, para hacerlo, aparte de que al final va a haber entierro, como en el caso de mañana, y habrá que ir a alguien, hacer horas extra, etc. Entonces, bueno, era simplemente hacer cometer que creo que hubiera habido opción, no lo sé, si con cualquier persona, como se ha hecho en otras ocasiones, de los planes de empleo. Y bueno, fuera de algunas ya de las que ha hecho Pilar, que son muy similares, tampoco voy a entrar, también quería preguntar contratos que se han hecho desde el inicio de la legislatura, cuántos han sido de reforma laboral deprimida, que creo que han sido 10, pero un poco con nombres quiénes han sido, si ya no voy a dar algo por escrito o decirlo, cuántos había en el plan de empleo del ayuntamiento, si han sido tanto de Venezuela como los que se han hecho de aquí, y cuántas personas están trabajando también, si un proceso selectivo, o como llamamos a dedo, y qué tiempo de duración de ese tipo de contratos, de los mismos, y dónde se está utilizando esa gente dentro de la que no haya entrado dentro de los procesos selectivos. Con eso básicamente, y sin entrar en otros detalles, pues bueno, hacer un ruego en cuanto a la convocatoria, que también lo hemos comentado, pues que a la máxima celeridad posible, bien con el informático tal, se nos pasen por correo electrónico, por pedir que sé que los problemas de tal, tú convocas el pleno el viernes, está convocado el viernes, yo lo sabía porque casualmente lo tomamos en otro tema, y sabía que iba a haber pleno, o en teoría vamos, iba a haber pleno, pero como he dicho esta mañana, a mí me llega la convocatoria y los compañeros, menos alguno me llegó prácticamente a las 10 de la noche del lunes, con lo cual todo eso limita mucho el tiempo de estar trabajando, pues de venir a ver datos, ver documentos, y luego con el problema añadido, como se me está media tal, que espero que se den las órdenes pertinentes para poder ver las facturas que estén aprobadas y pagadas, o aprobadas al menos en tema, y los expedientes que sean correspondientes de secretaría también, que más o menos estén conclusos, como creo que siempre se ha hecho en buena armonía. Ir pasando esas convocatorias con tiempo y forma, inclusive la documentación, no hay ningún problema, que se escanee la documentación y se pase a los correos electrónicos, pero que nos han dicho los informáticos también, que los correos están básicamente, si alguno hay algún problema, que falta un correo corporativo, pues que a la máxima celeridad se le pase, ¿no? Para tener, bueno, porque lo tengamos de una forma más coherente, fuera de que queramos venir a practicar, como es normal, cualquier cosa, pero si te haces otra idea de saber el viernes que ya va a haber pleno, o comisión, o X, o lo que sea, a enterarte el lunes por la noche, ¿no? En el caso de tal, pues oye, bueno, cada uno son 48 horas de acuerdo o menos, pero simplemente a efecto organizativo, ¿no? Tenía que tratar de preparar algo y tiene que cambiar. Creo que no es difícil de hacerlo con la nueva tecnología, porque nos pasamos cualquier cosa, las actas de Junta de Gobierno, que llevamos ya muchos años esperándolas, de la misma manera se cargue la documentación, se pase y que nos enteremos todo a la vez. Eso, y que, bueno, que se nos permita el acceso, que se ha hecho por escrito, repetición, el acceso efectivamente, sin tener que andar todos los días pidiendo cada vez que queramos verlo. Es decir, bueno, que se dé, yo no digo a las facturas que no se haya pasado por Junta de Gobierno, yo digo que lo que haya pasado por Junta de Gobierno, como cualquier ciudadano, lógicamente, a lo que estamos en oposición se nos dé acceso. De igual manera, y si, como bien se ve, bueno, los expedientes han sido conclusos y que tal, que lógicamente para argumentarnos en cualquier pleno, pues necesitaríamos tener esa documentación, haberla visualizado, por lo menos en mi caso, pues para hacer cualquier pregunta, que como por repetido, dentro de 2 meses, pues volverá a tener sentido o no, y la contestación, pues luego ya será en Navidad y serán expedientes que serán absolutamente inútiles para la gente, en muchos casos. Y que pediros que más que reconsideréis lo de contestar las preguntas, porque yo digo que son
fraude al ciudadano, y creo que no, eso es poco reconsiderarlo, y creo que debí de contestar la pregunta que no siempre se ha hecho. Nada más. Bien, tomamos nota de las preguntas y te contesto a los ruegos, como igualmente he hecho con Pilar. Me parece lamentable que un exalcalde hable de fraude cuando, te vuelvo a repetir, si tienes un ratito léete el ROF y compruebas que lo recomienda, además encarecidamente en varios párrafos del artículo. No es por una cuestión de miedo a responder a las preguntas como has planteado, sino todo lo contrario. Consideramos que el Pleno es un órgano muy serio de transparencia al ciudadano y no se trata de, como se venía haciendo en los plenos anteriores, preguntar por la luz y terminar hablando de los cerros de Úbeda. Se trata de hacer respuestas concretas, muchas veces ajustadas a la legislación, si así es necesario, como algunas de las preguntas muy interesantes y muy constructivas que ha hecho Pilar, y por tanto consideramos necesario prepararlas correctamente. Es así de sencillo. Y es más, te vuelvo a repetir, lo aconseja la ley, lo aconseja encarecidamente la ley. Entonces, que hables de fraude, de algo que lo pide una ley, pues es absolutamente lamentable, pero en fin, cada uno con sus formas de expresarse y con sus acusaciones. Respecto a los caminos, urgente, por supuesto, el arreglo, pero el retraso no es porque nosotros no hayamos empezado a trabajar, sino porque esa parte del plan de obras debería haberse ejecutado antes. O sea, el retraso viene de más atrás. Porque debería haberse ejecutado antes. Es cierto, pero la forma, estoy hablando yo, ¿de acuerdo? Gracias, no, es que me digas una cosa. No, lo que yo no voy a permitir es respetar tu palabra, hables 10, 15 o 20 o media hora y que tú no respetes la mía. Eso es lo que yo no voy a permitir. Para nada. Si ves que Yo me callo mientras no me dejan hablar. Pero no me metas en el estudio y que se vea el contrato. Yo no me tamilla, no puedo decir esas cosas. Es mi turno de palabra, yo te lo recuerdo. ¿Vale? Hasta el año 2020 se puede hacer, ¿vale? Vale, sin problema. Pero la forma más adecuada de que la reforma estuviese hecha antes de las primeras lluvias es que la hubieseis hecho. Está hecho, ¿no? Ya. Vale, bien. Respecto, sí, en cuanto se pueda, con urgencia además. ¿Puedo seguir hablando? Gracias. Respecto al alumbrado público, claro que hay muchos problemas. Es que el problema gordo fue la adjudicación de la empresa. Ese fue el problema gordo. ¿Vale? Entonces, ahí seguimos. ¿Vale? Respecto a las convocatorias, me comprometo con los dos grupos a enviaros en el momento que yo firme la convocatoria, ya sea de comisión, ya sea de pleno. Os lo puedo enviar si queréis digitalmente, pero mi propuesta, porque eso es cierto que lo venía haciendo en los últimos meses el señor exalcalde Félix Martín, lo que hacía era enviarnos, en este caso al Partido Socialista, que era el único grupo de oposición, un pantallazo con las imágenes tanto de las convocatorias de pleno como de comisiones, lo que prefiráis. El pantallazo por WhatsApp a veces llega más rápido que vía digital por email, como queráis, pero vamos, que eso sí que me comprometo desde la próxima convocatoria a hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo preferís? ¿Por email? Bueno, yo tengo un email para presentar la documentación. Hombre, en el peor de los casos, al menos para enterarnos de que va a existir el pleno, por lo menos no hubiéramos enterado de que no podíamos. Claro, como mínimo. Es más problemático la convocatoria de las comisiones, la de pleno sí es cierto que se inviera. Pero porque tú te estás refiriendo a la información, a la información contenida, que eso lo estudiaremos. Una propuesta de alcaldía que se va a votar en una comisión, tendré que saber de qué va a trabajar. No, por eso que sí. Y en la comisión sí que no se dispone, no pone que se disponga la disposición de tal. Seguro en el ROF. No, pero porque si tú te das cuenta, las comisiones van a indicar en ningún asunto. Todos los Que las comisiones son informativas. Es lo mismo, es decir, que al tener, no son propuestas que se hacen como las hemos hecho en el mismo día. O sea, es decir, que la misma propuesta del pleno es la de la comisión, porque la comisión dictamina
Entonces, además es preceptivo, es decir, el Pleno no puede tomar ningún acuerdo sin que previamente no haya sido dictaminado por la Comisión Informativa Correspondiente. No hay dos propuestas, es una propuesta la del Pleno y se hace a la vez y a la par, es decir, cuando tú recibas la convocatoria de la Comisión vas a recibir a la vez la del Pleno. Que eso siempre es así, excepto la de cuando se vaya a aprobar los presupuestos, que la Comisión de Cuentas, por regla general, como debe ser, sí que vais a tener más tiempo, porque ahí va a ser que os dé tiempo a ver todos los presupuestos y a lo mejor la comisión se hace una semana antes que el pleno. Pero la propuesta que vaya a ir en el pleno la vais a tener ya en la comisión, porque en la comisión es donde está la propuesta, el acuerdo la hace el pleno, lógicamente. Y la comisión dictamina esa propuesta, pero es la misma. Es decir, que en el momento en que está convocada la comisión, la propuesta está hecha y es la misma del pleno. Si tú accedes a la carpeta del pleno, es donde está el expediente completo. Porque en las comisiones no hay dos expedientes repetidos. Si lo que yo decía es si la comisión es anterior al pleno, siempre porque si es del mismo día, no pasa nada. Pues si es anterior al pleno, tendrás la propuesta en la comisión, porque es la misma del pleno. Si no, sobre qué vas a dictaminar. Por facilidad, efectivamente, como hoy, que son, de hecho, pues, ha sido prácticamente unánime, son muy fáciles que son cuestiones de tal, pero se hacen el mismo día. Cuando se refiere a ordenanza, presupuesto, a otras cosas que van a tener más calado, lo aconsejamos que lo aconsejable. La ley diría que tiene que estar determinada 48 horas antes y estaríamos incurriendo en ilegalidad y tal. Entonces, lo normal es cuando tengamos cualquier posible propuesta para un bloque, porque lógicamente las comisiones sean una semana antes, 5 días, 4, en fin, para que dé tiempo incluso para que podamos hacer cualquier grupo una propuesta y se estime o no se estime por parte del gobierno, como debe de ser. Yo entiendo cuando hay batalla, chicha, por decirlo de alguna manera, cuando realmente podamos opinar de este tipo de cosas, pues a todos nos favorece quizás venir un día en vez de venir 2 o 3, ¿no? Yo decía, efecto para todos. Las comisiones se harán con 48 horas de relación, pero es verdad que por el problema vuestro propio, si ya sí tenéis problemas porque todos trabajáis, si encima pones las comisiones informativas otro día y otro día pleno, pues ya no es un día, ya son 2 o 3 para las comisiones. Entonces, siempre habéis acordado los grupos por unanimidad de hacerlo el mismo día por el propio bien vuestro, porque si no... Además, eso se hace sobre todo por la oposición, que se entiende que nosotros al final estamos más diariamente en el ayuntamiento, pero los miembros de la oposición pues trabajan, a veces no aquí, y bueno, y claro, pues también un poco por eso. Pero sí que es cierto, como dice Félix, que habrá comisiones que no se pueden hacer antes del pleno. Si se tratan temas importantes que se tratarán, pues evidentemente de calado y que sobre todo requieren una decisión pensada y madurada y reflexionada, pues evidentemente no se pueden hacer justo antes del pleno, pero vamos, eso se tendrá en cuenta. Y luego, pues respecto al procedimiento para acceder a la documentación de los grupos de oposición, no se ha cambiado ninguna norma ni nada. Simplemente se solicita por escrito lo que se quiere, la información a la que se quiere tener acceso, como se ha hecho siempre, y además nosotros nos comprometemos a responder y a facilitaros toda esa información, lo que no siempre se ha hecho en los últimos años en este ayuntamiento. Por tanto, por lo demás, bueno, pues que como siempre hemos dicho, la transparencia es un principio fundamental en nuestra forma de gobierno y así va a ser en adelante. ¿De acuerdo? Si no hay nada más que tratar, levantamos la sesión.